Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludándolo desde Cartago, Costa Rica. A toda la gente que sabemos que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, domingo a domingo. Hoy es domingo 14, 14 de diciembre de este 2025. Ya prácticamente nos queda solo un domingo más de este año. Un domingo de culto, ¿no? Porque todavía faltan 2 semanas para que termine el año. Pero bueno, hoy vamos a tener la actividad de la iglesia también, porque ya muchas personas después del 15 ya empiezan a salir a vacaciones, entonces generalmente lo hacemos así, ¿no? Entonces animar a toda la gente que se conecta a través de este video que pues este sea un tiempo de mucha edificación, un tiempo de crecimiento, un tiempo de aprender, un tiempo de disipar dudas, un tiempo de inquietudes, o sea un buen tiempo, ¿no? No sea un tiempo nada más de escuchar una prédica y ya, ¿no? Así que animarles a ustedes en el video, animarle a la iglesia aquí local que pues estemos aquí este tiempito que dura la prédica. Recuerde que hay un principio que dice que uno está donde la mente está, ¿no? Entonces ustedes pueden estar aquí físicamente, pero si están pensando en los tamales de fin de año, pues no están aquí, sino que están allá echándole leña al horno, ¿no? Pero bueno, concentrémonos aquí y es un tiempo que vale la pena, es un tiempo para el Señor. Amén, hermanos. Voy a pedirles a todos que vayamos al libro de Romanos. Busquen sus Biblias, el libro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. ¿Me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos? Vamos a leer 3 versículos del 18 al 20. Pero téngalo ahí porque vamos a estar trabajando ahí en Romanos 7. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 18. Dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que nos da la oportunidad no solamente de leerla, Señor, sino que podamos meditarla, pensarla, entenderla, pero lo más importante, que podamos vivirla. Ahí radica todo, Señor, que ahorita vamos a ser buenos oidores de la palabra, pero qué bueno que saliendo de aquí seamos buenos hacedores, mejores hacedores de ella. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias, Señor. Bien, estamos listos, hermanos. Ahorita vamos a entrarle a Romanos. Ustedes dirán, pastor, eso que leyó, yo creo que ni usted mismo lo entendió. Pero bueno, ahorita le vamos a entrar, ¿no? Porque creo que los que son buenos lectores de la palabra, en algún momento pueden haber pasado por ahí o deben haber pasado por ahí. ¿Cierto, Jorito, o no? Eso. Bien, pero antes de irnos allá, quisiera como armar una plataforma, como siempre lo hacemos, ¿no? Recuerden que hay muchas cosas que nosotros hemos repetido aquí en este púlpito con insistencia y últimamente antes de empezar las prédicas siempre trato como de recordarles a ustedes, ¿no? ¿Acuerdan pues para ver si de las cosas que yo digo se les quedan grabadas o no? Cuando yo les repito algo a ustedes, ¿cómo que le llamamos a eso? ¿Eso es un qué? Un martillazo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Un martillazo, ¿no? ¿Perdón? Sí, bueno, un martillazo, ¿no? Porque la Biblia dice que la palabra es como un martillo, ¿no? Porque martillo es una herramienta de qué? De percusión, ¿no? ¿Y qué significa percusión? Golpe repetido, ¿no? Ahorita que están las bandas ensayando para las marchas, que uno los ve ahí, pum, 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 pum. Golpe repetido, ¿no? Percusión. Entonces, algo que hemos insistido aquí es que todos los mensajes tienen que servirnos ¿para qué? Para pesarnos, ¿no? Y por medio de ese pesaje, autoexaminarnos, ¿no? Saber qué somos realmente, en qué nivel estamos espiritualmente, en qué tierra estamos caminando, en qué reino estamos. ¿Somos parte del reino de Dios? Sí, pero ¿qué parte del cuerpo somos? ¿Estamos creciendo? ¿Ya renovamos la mente? ¿Seguimos siendo cristianos carnales? ¿Simplemente pasamos al reino de Dios, pero seguimos pensando como pensábamos antes? Todo eso nos debería llevar un mensaje de la palabra, ¿no? A meditar en torno a eso, ¿no? Y en esa línea, hermanos, el apóstol Pablo, o la palabra en general, y yo digo el apóstol Pablo porque
Ustedes saben que casi que todo el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, ¿cierto? Sí, entonces, Pablo es una persona muy nombrada, muy relevante en el Nuevo Testamento, pero todos los que han contribuido a la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son importantes. No es que en las cosas de Dios haya alguien más importante que otro, pero en definitiva sí hay algunos siervos más usados que otros. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, en esa línea, la palabra nos insta, hermanos, a que nosotros, dentro de ese evaluarse, es importante que no tengamos una idea, ¿qué cosa? Desmedida de cada uno de nosotros, que no tengamos una idea desmedida, que no nos creamos ni muy, ni tan bajo, ¿no? Porque cuando uno se cree muy arriba, amén, dijo por ahí el parlante, cuando uno se cree muy arriba, pensé que iba a estallar ese también. Cuando uno se cree muy arriba, entonces uno comienza a ver a la gente por encima del hombro, ¿cierto? Y cuando uno se cree muy abajo, uno comienza, como dice la palabra, uno comienza a sentirse que es perseguido sin que nadie lo persiga. ¿Cierto decir? Entonces, ¿por qué? Porque tiene una autoestima muy baja. Entonces, hay que tener una idea, ¿qué cosa? Muy balanceada, ¿no? Por eso, y lo mismo pasa con los bienes que uno tiene. Uno le dice, Señor, no me des tanto para que no me olvide de ti, pero tampoco me des poco para que no reniegue de ti. Dame lo suficiente, que es un buen concepto de lo que es la riqueza, ¿no? Hay algunos conceptos de riqueza, pero una vez leí a alguno que decía que una persona es rica en la medida que uno tiene lo que necesita. ¿Cierto decir? ¿Para qué más? Pero bueno, ahora eso no quiere decir que los cristianos, como a veces nos dice, pastor, es que eso es lo que no me gusta de los cristianos, que son muertos de hambre, mediocres, no les gusta tener nada. Pero no, no es que no nos guste, nos gusta tener. Pero si no lo tenemos, ¿qué pasa? Pues tampoco vamos a llorar por eso, ¿no? Disfruta lo que tienes, básicamente, ¿no? Entonces, en línea a eso, la palabra nos insta a que no tengamos una idea desmedida y que no nos autoengañemos, ¿no? En línea a eso, ¿ustedes se acuerdan que Pablo le dio un consejo a Timoteo? Todos saben quién es Timoteo, ¿no? Y los que no sepan, acuérdense que Timoteo era el discípulo de Pablo, ¿no? La persona que él estaba formando. Entonces Pablo le dio un consejo a Timoteo que le dijo, Timoteo, usa bien. ¿Qué cosa? La palabra de verdad, úsala bien. Ahora, todos sabemos, bueno, me imagino que sabemos que para uno usar bien algo, pues tiene que conocerlo, tiene que saber cómo funciona, tiene que saber para qué me sirve, tiene que entenderlo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces Pablo le decía a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. ¿Para qué le daba Pablo ese consejo a Timoteo? ¿Por qué le dijo, usa bien la palabra de verdad? ¿Para qué? Para identificar la falsa doctrina, pero en línea al mismo versículo. Él le dijo, usa bien la palabra de verdad. ¿Para qué? ¿Me acuerdan? No, ahorita estás bateando ahorita. Él le dijo a Timoteo, lo dijo al revés, le dijo, Timoteo, procura ¿qué? Presentarte como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿por qué es importante usar bien la palabra de verdad? Para poder presentarnos como un obrero aprobado, ¿no? Todos sabemos que la mejor manera de uno presentarse aprobado es cuando uno está bien preparado, ¿no? Y si hay algo que hace la palabra es que nos prepara enteramente, ¿para qué? Para buenas obras, ¿cierto que sí? Entonces todo eso nos dice la palabra, hermanos, y ese es un consejo que ella nos da a través de toda la palabra, de que nosotros la usemos bien, y en esa línea la palabra está llena de pasajes, y alguna vez lo hemos hablado aquí, que la Biblia está llena de pasajes que son claros, y algunos son ¿qué? Grises, y otros son oscuros, ¿cierto? Y que los que son oscuros, por lo general no le llegamos, y entonces preferimos aplicar Deuteronomio 29, que dice que hay cosas que Dios ha revelado para nosotros, que son para nosotros, pero hay cosas que no, entonces dejémoslas para Él. Pero los que son claros los entendemos, los que son grises, hagamos el esfuerzo, hay que hacerlo, posiblemente no lo entendamos al principio, pero después lo entendemos. Y eso que acabamos de leer, ¿qué consideran ustedes que es? Súper gris, ¿no? Súper gris. Dice, es que yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que es el pecado que mora en mí. Diramos, basta, no entendí nada. Es como un pasaje gris, ¿cierto? Ahora lo vamos a entender. Ahora lo vamos a entender. Pero hablemos un poquito, hermanos, de la carta de Romanos. La carta que Pablo escribió a la iglesia de Roma, pues el solo título, Carta a los Romanos. O sea, hace alusión, hermanos, ¿a qué imperio? Al imperio de Roma, ¿cierto? Y ya el solo hecho de que fuera para el imperio de Roma,
pues exigía de parte de Pablo, y no solamente de Pablo, sino de toda la gente de aquella época, un nivel de exigencia mayor. ¿Por qué? Porque no era un secreto que Roma era el epicentro de todo, ¿no? Acuérdate que hay un dicho que dice que todos los caminos, ¿qué? Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces, Roma era un sitio que se las traía, era un imperio muy poderoso, de hecho, gobernaba todo lo que era el mundo occidental, y cuando uno dice que era el centro del mundo, no exagera, ¿no? Porque era el centro básicamente de la ley, básicamente ahí se definían todo lo que eran las leyes, era el epicentro de la cultura, del poder, del conocimiento. Entonces, ese tipo de gente que iba a leer esta carta que Pablo estaba escribiendo, era un público muy sofisticado, un público muy exigente. Entonces, Pablo, digamos, estaba viendo la manera de cómo en una carta, porque él todavía no había ido a Roma. ¿Ustedes saben dónde escribió la carta de Romanos? ¿Dónde estaba Pablo? En Corinto, estaba en Corinto, gracias, Morrito. Estaba en Corinto, fue escrita por allá en el año 57 después de Cristo, más o menos, él estaba en Corinto, y el objetivo principal de la carta, el tema principal de la carta era hacerle ver a la gente que ahora la salvación ya no era ¿por qué? Por obras, por cumplimiento de la ley, sino que era como fruto de una fe en Cristo, ¿cierto? Ese es como el epicentro. Pero bueno, la carta se divide en varias partes. ¿Se acuerdan que en estos días estuvimos hablando de una prédica aquí que se llamaba Entregados a una mente reprobada? ¿Se acuerdan que más o menos hicimos como un repaso y dijimos que el capítulo 1 de Romanos es conocido como qué? Me acordé porque la vez pasada lo dijiste. La radiografía del ser humano sin Cristo, sin Dios. Habla de toda la degradación del ser humano. Pero digamos que si uno quisiera como dividir la carta, bueno, del capítulo 1 al 3 habla de la necesidad de la salvación, habla de la culpabilidad del hombre, todo eso. Capítulos 4 y 5 habla de la justificación por la fe. Capítulos 6 al 8, que es donde vamos a estar hoy, habla de la nueva vida en Cristo y explican cómo la fe en Cristo puede llegar a transformar y cambiar la vida de una persona. Capítulos 9 al 11 habla del plan de Dios para Israel, todo eso. Y ya del 12 al 16 habla de la vida práctica de los cristianos. ¿Se acuerdan que hay un capítulo en el 12 que habla de los deberes del cristiano, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, pero básicamente el objetivo principal era enseñar que la salvación viene por medio de la fe en Cristo. Eso es una realidad. Entonces, quedémonos ahí. Entonces, metiéndonos propiamente en el capítulo 7, que fue el que leímos ahorita porque acabamos de leer una porción, 7:18. Si nos quedamos ahí, ustedes dirían, pastor, eso, ahora que lo menciona, eso que usted acaba de leer, tremendo trabalengua, ¿no? Hasta me acordé del Chavo del 8. ¿Me acuerdan del Chavo del 8? ¿Qué parte? No saben. Acuerda que él decía, es que estoy vendiendo estas aguas que son de Jamaica, pero que parecen de fresa, pero que sean a limón. ¿Se acuerdan de eso? Pareció lo que les leí, ¿cierto? Es que eso es lo que yo lo quiero hacer, pero no lo hago, porque si lo quiero hacer no lo hago, pero al final lo que hago no es lo que yo quería hacer, porque, bueno, una cantidad de cosas ahí, todas raras, ¿no? Entonces parecía como un trabalenguas, difícil de digerir, pero básicamente Pablo en el capítulo del 6 al 8, él escribiéndole a la iglesia de Roma, una iglesia bien complicada por lo que les dije ahorita, era un público exigente, además toda la influencia del Imperio Romano. Él trata de explicar cómo es que funciona la vida cristiana. Acuérdense que Pablo, dentro del lenguaje que él utiliza, él siempre aprovecha el conocimiento que él tenía para tratar de ilustrar cómo es el caminar cristiano. ¿Se acuerdan que en varias ocasiones él utilizó el ejemplo de una carrera, ¿cierto? La vida cristiana es como una carrera, donde uno tiene que quitarse el peso que tiene encima para correrla bien, puesto los ojos, ¿dónde? En Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, ¿no? Habló de una carrera. Después dijo, no, es que la vida del cristiano es como el labrador que sale a labrar y todo eso, y entonces riega la semilla y el que no trabaja no coma, bueno, todo eso, ¿no? Habla de un atleta también, entonces habla de una guerra, por eso utiliza la armadura del cristiano. Entonces, él siempre trató de utilizar lo que él conocía y lo que él sabía, que la gente sabía para que pudieran entender. Amén. Y entonces él utiliza aquí, tratando de explicarle a la gente cómo es el caminar cristiano, tres analogías. Usa ahí en el capítulo 6, usa algo ahí de la muerte como tal, después usa el tema de la esclavitud, y después en el capítulo 7 hace una analogía tomada del matrimonio, también para poder ilustrarle a la gente, sepa cómo es ese caminar cristiano, ¿no? Y entonces, pero de todas esas ilustraciones que él usa, esto que acabamos de leer, que ustedes lo vieron como muy confuso, muy complicado, pero es quizás la mejor ilustración que Pablo pudo haber usado para darnos a entender a nosotros a lo que nos enfrentamos en nuestro caminar cristiano.
Porque aunque usted lo haya visto como un trabalenguas, lo podemos resumir en que uno cuando ha venido a los pies de Cristo y le ha entregado su vida al Señor, conociendo uno cómo es Dios y lo que Él espera de nosotros tenemos las buenas intenciones de hacer las cosas bien, de agradarle a Él. Pero muchas veces no las hacemos y terminamos haciendo cosas que a lo mejor no queríamos hacer. Amén, hermanos. ¿Y por qué las terminamos haciendo? Pablo lo dice, por el pecado que mora en mí. Y ahorita lo vamos a explicar ahorita, entonces usted podrá decir, porque ya me imagino que se le puede haber prendido la campanita más de uno decir, Pablo, pastor, ¿usted está insinuando que entonces Pablo era pecador? No, no estoy diciendo eso. Pero hay alguna gente que lo interpreta así y lo enseña así. Si ves lo que dice Pablo ahí, el pecado que mora en mí, entonces todos somos pecadores. Y entonces por ahí se va esa enseñanza que dan en muchas iglesias de que todos somos pecadores. Pero nosotros también sabemos que la Biblia dice que el que es nacido de Dios, ¿qué? No peca, ¿cierto que no? Entonces ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Todo eso lo tenemos que ir mirando. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, dentro de eso que acabamos de leer, acuérdense de lo que les he dicho muchas veces, que cuando uno lea un pasaje, una porción de la palabra, siempre trate de identificar cuál es el tema, cuál es la doctrina que están abordando ahí, y si esa doctrina es salvífica o no. ¿Cuándo decimos que una doctrina es salvífica? ¿Cuándo? Cuando está en juego, ¿qué? La salvación, ¿cierto que sí? Porque hay doctrinas que no son salvíficas. Por ejemplo, ahora que estamos ya a las puertas de la Navidad. La Navidad, todo ese tema que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, ¿es salvífico o no? Pues no, o sea, ese pulso que se ponen ahí, por cierto, vamos a hablar hoy en la noche en la radio de algunas cosas de la Navidad ahí. Eso de que, ¿pero qué? ¿Se celebra? ¿Si no se celebra? ¿Qué es lo que dijo Pablo? Acuérdense lo que vimos hace 8 días. ¿Usted lo quiere celebrar? Está bien, no pasa nada. ¿Usted no lo quiere celebrar? Pues no lo celebre, pero no critique a los que sí la celebran. Porque eso no es salvífico. Aquí no importa si Jesús nació el 25 de diciembre o no, que sabemos que no. Yo sí. Amén, nadie dijo amén, pero bueno. Entonces, nació por allá en octubre, pero eso no es salvífico. Aquí lo importante es saber que nació. Y más importante que nació, que murió. Y no es importante que murió, que resucitó. Amén. Eso es lo más importante. Pero bueno, el caso es que aquí, en eso que leímos, hay varias doctrinas, hermanos. Y a ver si ustedes lo captaron. ¿Qué doctrinas hay ahí en lo que acabamos de leer? Y si quieren se lo leo rápidamente. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué doctrinas hay ahí? A ver, la primera. La doctrina del pecado. ¿Cierto? La doctrina del pecado está ahí. ¿Qué otra? El viejo hombre y la nueva criatura. Y si hay un viejo hombre y la nueva criatura, está la doctrina del nuevo nacimiento. Otra. Si está la doctrina del pecado y el nuevo nacimiento, definitivamente está la doctrina de ¿qué? ¿Qué es lo que? La salvación, ¿cierto? La salvación. ¿Y qué otra hay? Falta una. Hay varias, pero ¿qué otra hay ahí? Cuando él dice, es que esto, yo no sé, esto lo quiero hacer y no lo hago y ya. ¿Esa qué doctrina es? ¿Cuál? Guerra espiritual. La guerra espiritual. Que esa es la guerra espiritual, ¿no? Cuando una persona viene a Cristo, esa es la guerra que comienza a darse, ¿dónde? En su mente, ¿no? Es que yo quiero hacer esto, pero no lo hago, pero que sí, pero que es que el Espíritu quiere y la carne no, que yo no sé qué, ¿me entienden? Entonces, hasta para venir a la iglesia hay guerra espiritual, ¿no? Que yo quiero ir, pero no quiero ir porque está haciendo mucho frío, pero que ya no hay que chomogo, que está lloviendo, que hay neblina, que no sé qué, que Cartago juega hoy. Pero, todo eso, ¿no? Guerra espiritual. Entonces, ahí están todas esas doctrinas. No vamos a hablar de ellas, hermanos, porque cada una de esas doctrinas es una prédica, pero pinceladas. Acuérdense del pecado, ¿no? Es importante que lo sepamos. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado es toda desobediencia a Dios. Amén, hermanos. Es una transgresión, es traspasar los estatutos de Dios, no aceptar el sacrificio de Cristo ni de su palabra, ¿no? El pecado es toda desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva a los ojos de Dios. El pecado impide nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Impide nuestra relación con Dios. Y además el pecado es una acción deliberada. ¿Qué quiere decir que es una acción deliberada? Que uno no es que uno va caminando y ¡pum! Pequé. ¿Cierto? No, el pecado ¿qué pasa? Se maquina, se calcula, se planea. Cuando todo está listo, se ejecuta. ¿Cierto que sí? Entonces todo eso es bueno que lo sepamos sobre el pecado. Por eso el proceso del pecado empieza con la tentación. ¿Que la tentación es pecado? No, todos.
Todos estamos dispuestos a ser tentados, ¿cierto? Hasta Jesús fue tentado. Entonces la tentación no es pecado. ¿Qué es pecado? Caer en la tentación, ahí sí es pecado. Entonces empieza uno con ser tentado, es seducido. Cuando ya uno es seducido, ahí sí ya apague y vámonos, ¿no? Porque cuando una persona es seducida es porque su voluntad ha sido reducida, ¿qué? A nada. ¿Cierto que sí? Entonces ya cuando uno es seducido, ya uno comienza a concebir el pecado, entonces nace todo el proceso y al final lo ejecuta y dice que entonces lo que hablan en Gálatas 5:19 que manifiestas son ¿qué? Las obras de la carne y entonces se consuma el pecado y al final, el resultado final ¿cuál es? La muerte, ¿cierto que sí? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, una pincelada del pecado, nada más, que sepamos eso. Ahora, cuando Pablo, se les adelantó esa, nada más, cuando Pablo dice el pecado que mora en mí, él no está hablando de que él esté pecando, sino que, acuerden que en el español hay cosas que pueden ser verbos o pueden ser sustantivos, ¿no? En ese caso, cuando él dice el pecado que mora en mí, está hablando como un sustantivo, ¿no? El pecado es todo lo que vimos ahorita, es todas esas acciones deliberadas en contra de la voluntad de Dios y todo eso. Pero el pecado se hace visible por medio de ¿qué? De acciones, ¿cierto? Es como que yo les diga a ustedes, yo soy un deportista. Y ustedes dicen, ah, mira, qué bueno. Y entonces cualquiera podrá decir, mirando, claro, si ustedes me ven así, yo les digo, yo soy deportista. Entonces cualquiera decir, ¿qué deporte practicará el pastor? Ustedes no lo pueden saber, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Claro, pero si yo, claro, no voy a venir, ¿no? Pues yo vengo aquí y ustedes me ven haciendo series con un balón de fútbol y yo les digo, yo soy deportista. Usted dice, ah, es futbolista. ¿Cierto que sí? Entonces, el pecado en general, que tenemos un concepto general de lo que es pecado, se hace visible por medio de ¿qué cosa? De acciones, ¿no? Ya cuando uno mata, roba, cuando uno adultera, cuando uno traiciona, todas esas acciones hacen visible un concepto general que es el pecado. Entonces, cuando él dice, el pecado que mora en mí, ¿qué es lo que mora en él? La potencia que tiene para hacer el mal, que todos la tenemos. Por más caritas lindas que tengan todos aquí, dentro de cada uno de todos los que están aquí y de mí, hay la capacidad de pecar. Que algunos la estén ejecutando, eso es otra cosa, ¿no? Por eso cada uno tiene que pesarse. Yo no tengo la capacidad aquí de verlo y decir, sí, pero aquí, como cuando hacen eso ¿cómo le llaman? Cuando a un jugador de fútbol le miden el área de calor, ¿no? Para ver en qué parte de la cancha se movió, ¿cierto que sí? Entonces no decir, oye, aquí está más caliente, aquí hay menos, aquí está más frío. No, yo no tengo la capacidad de eso. Cada uno tiene que examinarse si está o no está, ¿dónde? En la fe, ¿cierto que sí? Entonces, eso hablar del pecado. Bueno, de la salvación que lo hablamos ahorita, también lo hemos hablado. ¿Qué es la salvación? Es la liberación de un peligro, de un sufrimiento. ¿Quién es el que nos salva? Dios. Dios es el que nos salva por medio del sacrificio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, el que nos salva, ¿quién es? Dios. ¿Quién es candidato a salvarse? Todo no. Sí, pero Él murió por todo, pero al final, ¿quiénes van a disfrutar de eso ahorita? Entonces, ¿quiénes son candidatos a salvarse? Todo aquel que reconozca. Porque no todos lo reconocen ahorita. No todos reconocen que hay un Dios al que uno ha ofendido. Por eso es que hay mucha gente que no le pide perdón a Dios. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿para qué le voy a pedir perdón si yo no lo he ofendido? Entonces, ¿quién es candidato a salvarse? Todo aquel que reconozca que hay un Dios al que ha ofendido y se arrepiente y le pida perdón. Ese es candidato a salvarse. ¿De quién depende mantener la salvación? De uno mismo, ¿no? Cada uno es responsable de perseverar hasta el final y de mantenerla hasta el final, ¿no? Por eso es que en Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros, sí? Si descuidamos una salvación tan grande. Entonces no la podemos descuidar, porque cuando usted descuida, ¿qué es descuidar? Quitar cuidado o no tener cuidado de algo, ¿no? Y cuando uno descuida algo, pues lo más probable es que lo pierda. Amén. Del nuevo nacimiento, ¿qué les puedo hablar? Todo un proceso, ¿no? Hace parte del plan de salvación. El nuevo nacimiento, lo que le dijo el Señor ¿a quién se lo dijo? A Nicodemo. ¿En qué libro se lo dijo? Juan 3:3. Nicodemo, si no naces de nuevo, ¿qué pasa? No puedes ver el reino de Dios. Pero estamos hablando de un nacimiento, ¿qué? Espiritual. ¿Qué es nacer de nuevo? Reconocer que hay un Dios, arrepentirnos, pedirle perdón, dejar que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de todo pecado. Y cuando uno es limpio, que el Espíritu Santo venga a nosotros y entonces, ¡pah!, se produce el nuevo nacimiento y nace en nosotros una nueva criatura, ¿no? Que como toda nueva criatura necesita, ¿qué cosa? Alimentarse, ¿para qué?
para crecer, ¿no? Para crecer, para que esa nueva criatura vaya agarrando control ¿de qué? De nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestra muerte, de nuestra mente. Y esa vieja criatura que teníamos ahí, cada vez comienza a ser ¿qué? Más pequeña, comienza a menguar, ¿no? Eso es lo que les podría hablar del nuevo nacimiento, es toda una doctrina básicamente, pero acuérdese, esas dos naturalezas se activan o se dan en una persona solamente cuando nace genuinamente de nuevo, ¿no? Y entonces, del viejo hombre es esa vieja naturaleza, es todo lo que nosotros aprendimos desde que nacemos, a medida que vamos creciendo, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos, que lo que nos enseñan en el colegio, nos enseñan en todo lado de las cosas, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Entonces, eso forma el viejo hombre, que esa vieja naturaleza es la que dice Efesios 4:22, que hay que despojarse de ella, porque está viciada, ¿cierto? Y además no nos sirve para nada. Entonces, eso es lo que tenemos que hablar del viejo hombre. Y en la guerra espiritual, es que después de que sea el nuevo nacimiento y está el viejo hombre y la nueva criatura, uno carnal y el otro espiritual, uno que no quiere nada con Dios y el otro que quiere agradar a Dios, entonces se da esa guerra, ¿dónde? En la mente, ¿no? Aquí es donde se da. Aquí se gana o se pierde. Esa es la verdadera guerra espiritual. Esas dos naturalezas viendo a ver cuál es la que vence al otro, ¿no? Y acuérdate de lo que dice la palabra, que uno es esclavo ¿de quién? Del que lo vence, ¿no? Entonces usted será tan carnal como carnal sea su mente, sus pensamientos. Usted será tan espiritual como espiritual sean sus pensamientos. Usted quiere ser una persona que tome decisiones espirituales, tiene que tener una mente ¿qué? Espiritual. Amén, hermanos. Entonces, esto de la guerra espiritual, como les decía, empieza en la mente y la Biblia registra rápidamente un caso muy ilustrativo de cómo todo empieza en la mente, ¿no? De una persona que por tener un mal pensamiento y al final hizo una cantidad de barbaridades. ¿Quién fue? David, ¿se acuerdan? Que David empezó mirando a una mujer bañándose desnuda, un pensamiento vino a su mente, violó un mandamiento de la ley de Dios, ¿qué era qué? No, todavía no, ahorita. No tener malos pensamientos o cosas de esas o no desear la mujer del prójimo. Y al final él terminó transgrediendo el séptimo, el octavo. Imagínense, empezó con un pensamiento y al final por arreglar una cosa, por arreglar la otra, la dañaba, porque así pasa. Cuando uno fundamenta algo sobre una mentira, después usted tiene que inventarse otra mentira para que sustente esa mentira y después otra mentira para que sustente las dos mentiras y al final después no sabe ni qué decir. Entonces le pasó a David que por arreglar una torta, como dicen aquí, o una embarrada, pues, pecado, que así lo llama la Biblia, por arreglar un pecado, cayó en otro pecado y en otro pecado y al final transgredió el séptimo, el octavo, el noveno y el sexto mandamiento, ¿no? Y entonces todo empezó con un mal pensamiento y aunque David se arrepintió, porque hay varios salmos que así lo cuentan, que él se arrepintió de corazón y él clamaba al Señor y le decía, Señor, no quites de mí tu espíritu. Él se arrepintió, amén. Pero el hecho de que él se haya arrepentido y que Dios lo haya perdonado, no quiere decir que su pecado no haya tenido, ¿qué? Consecuencias. De hecho, pagó un precio terrenal muy caro. ¿Cuál fue el precio más caro que pagó David? La familia de él se desintegró totalmente, ¿no? Un hermano violó a la hermana, después el otro hermano mató al hermano que violó a la hermana, después los hijos se rebelaron contra el papá, lo perseguían. Bueno, eso fue un desastre tremendo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces ahora sí vamos a ir a lo que leímos ahorita del pecado que mora en mí, que habla el versículo que leímos ahí, el versículo 18 leímos, pero empieza desde el 7, ¿no? Porque todo el versículo 7 es todo como un capítulo, un mini capítulo, y lo vamos a ir recorriendo para que entendamos exactamente qué fue lo que Pablo dijo y por qué lo dijo, ¿no? Que de eso se trata de escudriñar la palabra. Por ejemplo, en el versículo 7, capítulo 7, versículo 7 dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Entonces dirán, ¿a qué se refiere él con eso? ¿Por qué está hablando de la ley? Porque entonces tendríamos que irnos más arriba en el capítulo 7, porque él viene hablando de la ley, ¿no? Entonces leemos, por ejemplo, el versículo 4, él dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Recuerde que Pablo lo que le está enseñando a la iglesia es que ya el asunto no es por cuestión del cumplimiento de la ley, ya no es por las obras de la ley, ahora es por el sacrificio de Cristo, por la fe en Cristo. Entonces le dice, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Cuál es ese otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, fuera de Dios, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora que estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos,
De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, como quien dice ahora, con la venida de Cristo, con el sacrificio del Señor, ya no es por el cumplimiento, por las obras de la ley, porque acuérdense que los fariseos, ellos estaban convencidos de que se iban a salvar. ¿Por qué? Porque cumplían las obras de la ley. Pero él dice, no, ahora ya no es ahí, ya ustedes no están sujetos ahora es por la fe en Cristo, ¿no? A eso es que se está refiriendo. Entonces después en el versículo 7 dice, ¿y entonces qué diremos qué? ¿Que la ley es pecado? Dice él, en ninguna manera. No, yo no estoy diciendo eso, porque él se está adelantando ahí, ¿no? Entonces decía, Pablo, ¿entonces estás diciendo que la ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero dice él, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Obviamente, hermanos, ¿cómo conoció o cómo sabía la gente que estaba en pecado? ¿Por medio de qué? De la ley, ¿cierto? ¿Sí? Eso es como las leyes normales, ¿no? O sea, pongámonos en un contexto. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no sé si sea un buen ejemplo, pero ¿ustedes se acuerdan cuando, o si los que no se acuerdan y no saben, hubo una época en que el licor, en que era ilegal? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, comerciar con licor era ilegal. Entonces llegó un momento que dijeron, no, ¿cómo se llama eso? Legalicemos el licor. Entonces lo legalizaron. Entonces en el momento que lo legalizaron, o sea, le pusieron una ley para que rigiera eso, entonces ya el comercial con licor dejó de ser ¿qué? Una falta, ¿cierto? ¿Sí? Ya no hay falta como tal. Entonces, pero cuando viene la ley, entonces ya cuando algo está bajo la ley, entonces ahí donde se mira realmente quién es el que la está infringiendo. No, por eso es que él dice, pero tampoco conociera yo la codicia si es que no hubiera una ley que dijera no codiciarás. Porque antes de que no hubiera ley, pues nadie castigaba nada, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Por eso es que dice la palabra que el que vive en el fruto del Espíritu, para esos ¿qué? No hay ley. No hay ley. Porque la ley, ¿para quiénes son? Para los que las transgreden, ¿cierto? Para los que las violan. Amén, hermanos. Pero los que no, los que las cumplen, los que caminamos bien, pues para nosotros no hay ley. Aunque la ley esté ahí, pero no nos preocupa como tal. Entonces él dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí tanta codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si no hay ley, pues no hay pecado. Si no hay ley, pues no hay nada que rija, no hay nada que castigue, no hay nada que diga qué es bueno y qué es malo si no hay ley. Entonces, por la ley el pecado está muerto, ¿no? Entonces él comienza a hablar de varias cosas de esas y dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salieron los mandamientos del Señor, que son para vida, porque recuerden que los mandamientos de la ley de Dios, ¿para qué son? Para protección nuestra, ¿cierto que sí? Pero el que está fuera de Dios, los mandamientos que son para vida, para esa persona al final son ¿para qué? Para muerte, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Porque nada, si yo estoy fuera de Dios, en el momento en que sale la ley, o sale el mandamiento, como yo estoy fuera, entonces digo, wow, estoy muerto. Acuérdense que cuando la Biblia habla de muerto, está hablando de ¿qué? Separado de Dios, ¿no? No está hablando de muerto ahí, de que ya no respira, ¿no? En la Biblia cuando habla de muerte espiritual, separado de Dios, ¿no? Amén, hermanos. Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Es lo mismo que estamos hablando. De manera que a la ley, a la verdad es santa y el mandamiento santo es justo y bueno. O sea, los mandamientos de Dios son buenos, aunque a la gente no le guste la ley. Cuando le hablan de la ley, la gente como que se timbra, ¿no? Porque la ley, la palabra ley trae anticuerpos. La gente cree que la ley es para castigar, ¿no? La ley ¿para qué es? Para proteger. ¿Cierto que sí? Para proteger. La ley es santa, es buena. Dice, luego lo que, mira, aquí empieza él en eso, ¿no? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Nosotros antes de la ley, hermanos, o antes de que el Señor estableciera, o cuando nacemos físicamente, nosotros nacemos, ¿qué cosa? Destituidos de la presencia de Dios, ¿cierto que sí? Apartados de Dios, digámoslo así. Ahora usted dirá, pastor, esa parte que usted dijo ahí no la entiendo porque entonces los niños, ¿qué? Si un niño muere, ¿se va al infierno? ¿Qué? No, porque nosotros nacemos, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios, pero no condenados. Porque, ¿qué es lo que condena al hombre? El pecado, ¿no? El que cree en mí, dice el Señor, no es condenado, pero el que no cree, ya. Entonces para uno ser condenado, lo que lo aparte definitivamente de Dios es el pecado. Y ya vimos que el pecado es una acción deliberada, es decir, es una decisión personal. Y los niños no deciden, ¿cierto que no?
Los niños no saben. Uno para ser condenado, para apartarse de Dios, necesita rechazar a Dios. Y un niño no sabe. Entonces un niño... Ahora, ¿hasta qué edad dirían ustedes? Bueno, los que saben dicen que hasta los 12 años, todo eso, pero hay gente que a mamulones de 15, 16 le siguen llamando niños, ¿no? En Colombia pasó. Colombia a un precandidato presidencial lo mató un sicario de 15, 16 años, ¿no? Y viera qué destreza para manejar el arma y todo. Y entonces vienen los defensores de derechos humanos a decir, ¿qué cosa? Hay que proteger al niño. Hay que proteger al niño, ¿no? Entonces, hay esa discusión. ¿Cuándo un niño es un niño? ¿Cuándo no? Los judíos tienen una edad, ¿no? ¿Cuál es? 12 años, ¿no? Pero ya con esos tiempos que estamos viviendo, ya hay niños de 10 pagando pensión por alimentos, ¿no? O sea, está duro, ¿ah? Pero bueno, eso es otro tema. Amén, hermanos. Entonces, Pablo viene hablando de eso, ¿no? Y entonces él comienza a decir, porque lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, que fue lo que leímos ahorita, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien. Bueno, ya lo que ya le leímos, ¿no? Entonces, eso que Pablo está llegando a decir ahí, hermanos, es lo que todos de alguna u otra manera hemos vivido, hemos experimentado, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pastor, pero ¿estamos hablando de pecados de muerte o no? En el caso de Pablo, pues no estamos hablando de pecados de muerte, ¿no? Porque obviamente Pablo es Pablo. Pero Pablo está dando una ilustración de lo que todo aquel que ha entrado en un caminar cristiano experimenta, ¿no? Es una manera muy práctica de que lo experimentamos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no han habido cosas que sabemos o queremos o creemos que deberíamos hacer porque agradan a Dios, pero al final no las hacemos? ¿Por qué? Cada uno tendrá sus razones. Y terminamos haciendo otras cosas que sabemos que no agradan a Dios, pero que inicialmente no queríamos hacerlas, pero al final terminamos haciéndolas, ¿no? Que es lo que nosotros hablamos ahorita, que se llama, ¿qué cosa? Nuestra guerra espiritual. Que es lo mismo que Santiago habla en el capítulo 4, cuando él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? Si no es de vuestras propias pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, ¿no? Cuando él habla de vuestros miembros, ¿está hablando de qué? De los miembros de la mente. La mente tiene varios miembros. ¿Cuáles son? La imaginación, los pensamientos y la memoria, ¿cierto? ¿Sí? Esos son los miembros de la mente que combaten entre ellos, porque acuérdense que en la memoria tenemos toda la información que nosotros recibimos desde niños hasta hace un segundo. Toda esa información va a ir ¿a dónde? A la memoria, ¿no? Es como un banco de datos, ¿no? Tenemos la posibilidad, tenemos los pensamientos de pensar, de meditar, de razonar. Y tenemos obviamente la imaginación también, que es esa capacidad que tenemos de formar o escenarios fantasiosos muchas veces. Y por eso es que dicen que soñar o imaginarse no cuesta nada, ¿no? Entonces uno se puede imaginar lo que quiera, pero siempre y cuando sea con base en ¿qué? En la información que tenemos en la mente, ¿cierto? Sí, y siempre les pongo a ustedes, les pongo a ustedes el ejemplo que le digo, imagínense en un raspado. Yo creo que Daniela es la única que lo puede imaginar, porque ella sí sabe que es un raspado. ¿Se acuerdan que es un raspado o no? ¿Se acuerdan qué es? Un granizado, ¿no? Entonces, como no tenían la información en la mente, no se lo pudieron imaginar. Entonces, uno se puede imaginar solamente las cosas que tienen en la mente. Usted no se puede imaginar o pensar o meditar en cosas de Dios si no tiene información de Dios en su mente. Por eso es que es importante que la tenga ahí. Por eso es que dice que la palabra que es del Espíritu. Es la espada del Espíritu. El Espíritu necesita su espada para poder trabajar. Que usted meta palabra en su mente. Que usted me escudriñe las Escrituras. Si usted quiere realmente tener una vida eterna con Dios, usted tiene que escudriñar las Escrituras, porque la misma palabra dice que ahí está, ¿qué cosa? La vida eterna. Entonces hay que escudriñar las Escrituras, hermanos. ¿Amén o no? Amén. Entonces, siguiendo con lo mismo que decía Santiago, decía que los miembros que combaten, ¿dónde? En nuestra mente como tal, ¿no? Y entonces el mismo Santiago, hermanos, hace referencia ya cuando él dice que todo aquel que diga que es tentado, que no diga que Dios lo tienta, sino que cada uno es tentado ¿de qué cosa? ¿De su propia qué? Concupiscencia. Su propia concupiscencia. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Entonces eso que les estaba hablando yo ahorita, que Pablo lo menciona, que es que yo quiero hacer esto y no lo hago, pero al final termino haciendo otras cosas. Al final, cuando uno termina haciendo lo que no quería hacer, es porque uno fue
inicialmente tentado y después vencido por su propia, ¿qué cosa? Concupiscencia. Yo no sé si ustedes saben qué es la concupiscencia, pero se las defino. La concupiscencia, hermanos, bíblicamente es un apasionado deseo por algo que Dios ha prohibido. Los placeres, o sea, todo eso que uno anhela en su mente, pero que uno sabe que Dios ya dijo que no. ¿Y por qué los anhela uno? Porque uno los conoce. Lo que uno aprueba en su mente, uno anhela, ¿no? Hay muchas cosas, hermanos, que antes de venir a los pies de Cristo nosotros anhelábamos hacer y tener. Pero cuando venimos a los pies del Señor y comenzamos por medio de la palabra a saber que eso que anhelábamos no agrada a Dios, entonces deberíamos haberlo, ¿qué? Desechado, o por lo menos tenerlo ahí bajo el zapato, ¿cierto que sí? Pero hay personas que no han hecho ese trabajo, no se han despojado de esa vieja naturaleza, entonces eso sigue ahí dando vueltas en su mente, que es lo que conocemos como la concupiscencia, esos anhelos, esos deseos de cosas que Dios ya dijo que no. Y entonces como los tiene uno en la mente, dice que lo que uno anhela en su mente, uno desea. Y cuando uno desea algo, pues uno tarde que temprano va a ir en pos de aquello que uno desea. Cuando uno en su mente no aprueba algo, uno no lo desea. Y siempre les pongo el ejemplo de siempre, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo que ahorita después del culto vamos a degustar de un rico almuerzo y si les doy el menú y por el olor decimos, wow, lo apruebo en mi mente. Entonces, ¿qué cosa? Lo anhelo. ¿Cierto así? Pero si yo les dijera a ustedes, vean, ahorita después del culto les vamos a dar un platito de vidrio molido. Entonces, como ustedes saben qué es eso, ustedes dicen, pastor, eso yo no lo apruebo en mi mente. Entonces, ¿qué? No lo deseo, no lo deseo. Bueno, está bien, igualito con las cosas de Dios. Lo que usted aprueba en su mente, eso es lo que usted anhela. Y esa es la concupiscencia, hermanos. Entonces, ahora usted dirá, pastor, pero tener anhelos, tener deseos de cosas, ¿es malo? No, todo. El Señor nos ha hecho a nosotros con necesidades que nosotros debemos suplir. Amén. Todos tenemos el deseo de comer, el anhelo de hacer deporte, el deseo de tener una familia. Pero esas son cosas para las cuales Dios no tiene problema. Pero hay muchas cosas para las cuales Dios sí tiene problema. Ahora dirá, pastor, yo tengo el anhelo de comer, ¿es malo? No, es más, Dios nos ha hecho con esa necesidad natural de comer. El problema es cuando uno abusa de eso. Y hay gente que cae, ¿qué cosa? En la gula, ya, en el comer excesivamente, afectando el cuerpo que es templo del Espíritu. Amén. Ahí ya está entrando uno en caer en las garras de la ¿qué? De la concupiscencia. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo se formó la concupiscencia? Por lo mismo que les dije ahorita, ¿no? Toda la información natural que recibimos por los ojos, por lo que escuchamos de nuestro alrededor, lo que nos enseñaron antes de venir a los pies del Señor como tal, y era lo que les decía, que Santiago hablaba de que ¿de dónde viene eso? De nuestra mente misma. De ahí es donde viene, ¿no? Entonces, este versículo que nosotros leímos ahorita de Pablo, del pecado que mora en mí, hermanos, aparte de que es bien enredadito, pero que cuando usted lo analiza, lo mira, usted dice, mira, no es tan enredado, porque yo lo he vivido. Lo hemos vivido, ¿no, Davis? Yo pensaba que era más enredado, pero no, ahora entiendo a Pablo. Qué buen ejemplo me dio Pablo, de saber que hay cosas que uno quiere hacer, pero que no las hace, y al final termina haciendo cosas que no debería hacer, pero no es culpa mía, ¿es qué cosa? El pecado que mora en mí. Entonces, ese versículo, hermanos, ha sido muy mal interpretado y dentro de la mala interpretación, muy manipulado, por lo que les dije ahorita, de que muchas iglesias enseñan de que es un respaldo para decir de que todos somos, ¿qué? Pecadores, ¿no? Que todos somos pecadores, ¿no? Pero una cosa, hermanos, es el pecado como sustantivo, o sea, la concupiscencia, la capacidad que todos, usted en el video, tenemos de pecar. Una cosa es eso. Y otra cosa es que estemos, ¿qué? Practicando pecado. Pablo no está diciendo ahí, es que yo no hago eso, ¿por qué? Porque yo estoy pecando. Él no dice eso. Él dice, por el pecado que, ¿qué? Que mora en mí. Por la capacidad que hay en mí, ¿de qué? De pecar, ¿no? Por la información que yo tengo en mi mente que está ahí, en mi memoria, que nadie la va a borrar, ni Dios la puede borrar, porque dice la palabra en Eclesiastés 3:15 que aquello que fue, ¿qué cosa? Aquello que fue ya es. Lo que nosotros sabemos, lo que metimos en nuestra mente, por eso es que hay que ser muy selectivo en lo que uno mira en los audiovisuales, es decir, lo que usted escucha, lo que usted ve, lo que usted lee, hay que ser muy selectivo porque cuando usted ve una imagen, esa imagen, ¿a dónde va a ir a dar? A la mente, a la memoria, y ahí quedó, usted no la va a poder borrar. Entonces, una cosa es eso que nosotros tenemos, hermano, que todos lo tenemos, esa capacidad de pecar, es una cosa, y otra cosa es que estemos practicando pecado. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, todos tenemos la capacidad de pecar. Todos la tenemos.
Ahora, ¿quiénes están pecando? Eso sí dependerá de cada uno, ¿no? Por eso es que dice primera de Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces uno no puede decir que no tiene pecado. ¿Por qué? Porque todos, ¿qué cosa? Todos tenemos pecado, o sea, todos tenemos la capacidad de pecar, todos tenemos la concupiscencia ahí, la vieja naturaleza, el viejo hombre está ahí, está ahí. Lo que pasa es que lo que usted tiene que hacer es que no se levante, ¿no? ¿Y quién es el que le impide que se levante? La nueva criatura, la que se está alimentando, ¿no? Ustedes, los que están aquí en el video, los que me están poniendo cuidado, ¿quién es el que me está poniendo cuidado y quién es el que está interesado en lo que yo estoy diciendo? La nueva criatura de cada uno de ustedes, si es que la tienen. Ahora dice, pastor, no sea así, que estamos en diciembre. No, si es que la tienen. Pues yo no sé. Cada uno debe saber si la tiene o no. Porque a lo mejor hablarán algunos que solo tienen el viejo hombre, entonces dirán, sí, pastor, hay más de uno que no le está poniendo cuidado. ¿Por qué? Porque no hay una nueva criatura que es la que está ahí, como el bebito que veíamos ahorita de Gerardo, que es, cuando le muestran el tetero, dice, uy, el tetero, así está la nueva criatura en cada uno de nosotros, queriendo alimentarse, porque quiere ser la que tenga el control de nuestra mente. Amén, hermanos. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y mire lo que dice 1 Juan 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque él nacido de Dios. Ahora, ¿qué es la simiente de Dios? No, pero ¿qué es una simiente? Una base, pero digamos, porque la simiente, ¿qué sería la simiente de Dios? ¿Qué se imaginan ustedes que es la simiente de Dios? ¿Qué? La semilla. Una simiente tiene varios significados, pero una como que la podemos decir, si usted busca simiente en el diccionario, aparecen varios significados y uno de ellos dice semilla. ¿Y cuál es la semilla de Dios? La palabra. Entonces, mientras uno tenga la palabra de Dios en uno, es decir, mientras la simiente de Dios esté en uno no puede pecar. Ahora dirá, pastor, pero yo conozco más de uno que dice que tiene la simiente de Dios y tremendos pecadores. Es que dicen que la tienen, pero no la tienen. Dicen que la tienen, pero no la tienen. ¿Por qué? Porque ¿qué necesita uno para pecar, hermanos? Dejar de creer. Porque mientras uno crea en el Señor, uno no peca. Amén. Pero cuando una persona peca es porque ha dejado de creer en el Señor. Y si uno deja de creer, ya está listo para la foto. Lo que lo condena a uno no es el pecado que uno practica, sino el dejar de creer. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Entonces, eso es lo que dice, por eso es que es mal interpretado. O sea, no es lo mismo la capacidad de pecar que practicar pecado. No es lo mismo. Pablo, a eso es a la que Pablo se está refiriendo con el pecado que mora en mí. Es decir, la capacidad que yo tengo de pecar, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, ¿qué deberíamos hacer nosotros entonces en eso? Si se pasó, ya lo entendí, ahora sí entendí lo que dice Pablo. Entonces, ¿qué debería hacer yo en eso? Bueno, hay varios consejos en la palabra, muchos. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, hermanos, ceñid los lomos. ¿Acuerdan qué es ceñir los lomos? Cuando alguien, si yo le dijera a David, ciñase los lomos, él debería prepararse ¿para qué? Para hacer un esfuerzo, para hacer algo, para hacer una tarea, ¿cierto? ¿Sí? La gente cuando llega en esos camiones con esos bultos, ellos se bajan, ¿te han visto? Eso es ceñirse el lomo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque lo que se viene es cosa buena, ¿cierto que sí? Cuando el siervo llegó del campo, el amo ¿qué le dijo? Cíñete los lomos, ¿para qué? Para que me haga la comida. Entonces hay que prepararse para una tarea. Entonces aquí lo que está diciendo la Biblia es, por tanto ceñid los lomos, pero los lomos de vuestro ¿qué? De vuestro entendimiento. Entonces es otro tipo de ceñirse los lomos, es decir, prepárese porque ¿a dónde va a estar el esfuerzo? En la mente, aquí es donde va a haber la pelea, ¿no? Cíñanse los lomos de vuestro entendimiento, ¿sean qué cosa? Sobrios. ¿Por qué nos pide que seamos sobrios? O sea, para ceñirse los lomos del entendimiento y para estar bien, digamos, en nuestros 5 sentidos espirituales, ¿por qué es necesario ser sobrio? ¿Qué es lo contrario de ser sobrio? Ebrio, ¿cierto que sí? Y ya todos sabemos cuál es la característica de un ebrio. ¿Qué pasa con un ebrio? No tiene control de lo que hace porque es dominado por en ese caso sí es ebrio del licor, ¿no? Entonces hay que ser sobrios, dice, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, sean santos
Sed santos como en vuestra manera de vivir, porque como está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Caminemos en santidad. ¿Qué es caminar en santidad? No practicar, ¿qué cosa? Pecado, ¿no? No practicar pecado, caminar en santidad, cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos vencer la concupiscencia? Recordemos que la promesa que el Señor nos da nos dice que no nos ha venido ninguna tentación que no podamos, ¿qué? Resistir, ¿no? No nos ha venido ninguna tentación que no podamos sobrellevar, sino que juntamente con la tentación viene, ¿qué cosa? La salida, la manera en que nosotros podamos salir de eso, ¿no? Y el consejo que Pablo le da a Timoteo también le dice, eso es como que Timoteo estuviera ahí, ustedes fueran Timoteo y que yo fuera Pablo diciéndole, vea, pónganle cuidado, porque a veces hay cosas que uno quiere hacer y no las hace por el pecado que mora en uno. Entonces, que Timoteo le dijera a uno, ¿y qué puedo hacer, Pablo? Y entonces Pablo le dice, pues tú, hombre de Dios, ojo, si es que eres hombre de Dios, ¿ah? Porque si no eres hombre o mujer de Dios, pues lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, entregarle tu vida a Dios y nacer de nuevo. Pero si tú eres hombre de Dios, le dice él, huye de estas cosas, ¿no? Todas esas cosas que desvían, ¿no? Lo que estamos hablando, la concupiscencia, esos deseos desordenados que sabemos que Dios ya ha prohibido, que agreden la santidad de Dios. Amén, hermanos. Huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Amén, hermanos. Son algunos consejos que da la palabra. Déjenme ver cómo estamos de tiempo. Hombre, estamos bienísimos. Amén, hermanos. Estamos claros, ¿no? En este tiempo, en esos minutos que nos quedan, hermanos, porque lo que me interesa ahorita es precisamente eso. Nosotros ya estamos terminando el año, se nos viene un año nuevo. Si a usted este año se le fue en lo que estamos hablando precisamente, queriendo hacer cosas que al final no las hace, pero termina haciendo cosas que usted sabe que no debería hacer, pero todo ese enredo que acabamos de hablar y que al final usted pueda llegar a la conclusión de Pablo y decir, pero al final yo ya sé por qué hice todo eso. ¿Por qué? Por el pecado que mora en mí, ¿no? Y ahora usted dice, y ni siquiera es por el pecado que mora en mí, es porque estoy practicando, ¿qué? Pecado, ¿no? Entonces, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Usted tiene que entregarle su vida al Señor, tiene que arrancar de nuevo, tiene que meterse en la palabra, tiene que comenzar a que esa nueva criatura, que es espiritual, comience a ser fuerte. Amén, hermanos. Pero sigamos hablando de lo que Pablo le estaba hablando. ¿A quién le estaba hablando Pablo? A la iglesia, ¿cierto que sí? Él está hablando a la iglesia. Por eso él les está diciendo a ellos, inclusive, él más adelante dice, después de toda esa retajila que he hecho, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente, que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice él, miserable de mí. ¿Qué es un miserable? ¿Qué sinónimo habría para cuando uno dice es que, uno le dice a alguien, es que este es un miserable, man? ¿Aunque? Pobre, y alguien pobre, pero cuando uno le dice a alguien miserable es como que alguien no valiera nada, ¿no? Insignificante, como, sí, es algo bajo, ¿no? Entonces Pablo dice, miserable de mí, dice él, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Como quien dice él, ¿no? Miserable de mí, o sea, ¿y quién me podrá liberar a mí de ese conflicto que yo vivo en este cuerpo donde hay cosas que combaten en mis miembros? ¿Quién me liberará? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? Bueno, él la pone ahí. Dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Es el único, no hay más. No hay más. Nadie dijo amén, pero no hay más. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermano, eso es algo que siempre va a estar ahí, ¿no? El espíritu contra la carne. Por eso la Biblia dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne, ¿qué cosa? Es débil, ¿no? La carne es débil, ¿no? Entonces, hermanos, quería terminar. Vamos todos a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, porque quería dejarles una tarea, ¿no? Hay algunos de ustedes que ya no los vuelvo a ver hasta el 2026, es decir, hasta dentro de 15 días. Pero en este tiempo que ustedes van a estar, que es un buen tiempo de
algunos salimos a vacaciones, para que meditemos en eso, ¿no? O sea, les estaba contando antes de interrumpirme yo mismo, que si este año se le fue a usted tratando de hacer cosas que debería hacer y no las hizo, y al final usted dice, ya sé por qué no las hice, es que realmente en mí hay una capacidad de pecar, algunos están practicando pecado, usted tiene que nacer de nuevo, pero si usted está en ese conflicto todavía, sí, que sí lo hago, pero al final no lo hago, y dándole el beneficio de la duda que no sean pecados de muerte, porque recuerde que hay pecados que son de muerte, que te separan de Dios, donde la única solución para esos pecados, ¿cuál es? Nacer de nuevo, arrepentirse y nacer de nuevo, pero hay otros pecados que no son de muerte, sino que contristan al Espíritu de Dios, ¿cierto decir? Que los hacemos todos los días. Cosas que tienen que ver con actitudes. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Lo que no proviene de fe, es pecado. Entonces hay muchas cosas que hacemos, hermanos, que no es que nos van a separar de Dios, pero que sabemos que entristecen al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Porque hay cosas que podemos y sabemos que debemos hacer, pero aún así, ¿qué cosa? No las hacemos. Si a usted se le fue el año en eso, y de pronto usted dice, pastor, para el otro año quiero fortalecerme más y quiero estar como más decidido y todo eso, y no quiero andar en ese, como en ese tumbo ahí de que sí, y ¿acuerda lo que hablamos de alguna vez de ese reloj de qué? ¿Un reloj de qué? Un reloj de péndulo que un día está aquí, otro día está acá. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 1, que Pedro le escribe a la iglesia también, porque no es el mismo Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma, pero es Pedro escribiéndole a la iglesia en general. La iglesia estaba sufriendo una tremenda persecución. ¿Se acuerdan cuál era el emperador que estaba en esa época? Gracias, ahorita. Nerón, ¿se acuerdan? Nerón. Entonces, él comienza a decirles algunas cosas que es lo que nosotros quisiéramos decir, pastor, es que por nada del mundo quisiera yo flaquear, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, usted que está viendo el video, si hay algo que a uno no le pasa por la cabeza es que uno, ¿qué cosa? Flaquee, ¿no? Que uno eche para atrás. Nosotros no estamos hechos para dar pasos hacia atrás. Nosotros hemos sido creados ¿para qué? Para trascender, para avanzar, para cumplir metas, para ir hacia al supremo llamamiento que sabemos que es en Cristo Jesús. Ir hacia adelante, ¿no? Para atrás ni para coger impulso, dice por ahí un dicho. Amén, hermanos. Además de que yo creo que todos sabemos lo difícil o cuánto nos ha costado a todos los que estamos aquí, usted en el video, cada uno haga su cuenta de lo que nos ha costado a cada uno salir de donde estábamos. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha costado tiempo de dedicación, me ha costado tiempo de prepararme, de leer, tiempo de dejar cosas que a lo mejor en algún momento las anhelaba y las disfrutaba, pero que yo sé que no tienen nada que ver con mi naturaleza cristiana. Tiempo en comenzar a adoptar cosas que a lo mejor antes no quería hacer, pero que ahorita sé que necesito y debo hacer. Todo es un proceso. Amén, hermanos. Que ha costado, algunos más que otros. Unos llevarán más tiempo que otros, pero definitivamente, hermanos, sabemos que no queremos volver allá, ¿no? O sea, y por eso es que el Señor también, cuando el pueblo de Israel, ¿se acuerda cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, que iba a la tierra prometida? Cuando ya iban a entrar, ¿se acuerdan cuál es el libro? A ver si se acuerdan de esa prédica que yo di. ¿Cuál es ese libro en donde al pueblo de Israel se le recuerdan todas las instrucciones antes de entrar a la tierra prometida? Deuteronomio. Gracias, ahorita. Deuteronomio, ¿se acuerdan? Que es como un repaso de Éxodo, ¿cierto que sí? Y entonces, en Deuteronomio hay algo que se le dice al pueblo, que le dice, vea, ustedes van para allá, ¿no? Pero eso sí, cuando estén allá, acuérdense de qué. Acuérdense de no olvidarse de su Dios, ¿no? Que Él fue el que los sacó de esclavitud y de servidumbre. Porque no vaya a ser que cuando lleguen allá y entonces comiencen a acomodarse y las vaquitas comiencen a dar leche y todo eso y estén bien acomodados, entonces ustedes crean que es por su propia fuerza, pero se olviden de su Dios. Entonces acuérdense de no olvidarse. Amén, hermanos, que es una tendencia siempre. Entonces Pedro también le está hablando a la iglesia, dentro de esos consejos que le dan, porque él les dice ahí en 2 de Pedro 1:10, vamos a leer 1:10, dice, hermanos, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, dice, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosa? No caeréis jamás. Ahorita vamos a entrarle, es un solo versículo, pero que tiene una cantidad de cosas. Por ejemplo, Pedro está hablando ahí, le dice, por lo tanto, hermanos, dice, procurad hacer firme.
¿Qué es algo firme? Algo estable, algo que está bien, ¿qué? Bien sujetado, bien amarradito, que no cambia, que no cae, que es constante, que es definitivo. Eso es algo firme. Amén. Y entonces dice, hagan firme, ¿qué cosa? Dice, vuestra vocación. ¿Qué es una vocación? Un llamado, una inspiración que alguien siente por hacer algo. En este caso, si es una vocación a las cosas de Dios, pues es un llamado, una inspiración a hacer cosas de Dios. Por eso es que a los muchachos, cuando van a salir del cole, a ellos se les dan charlas, ¿qué cosa? Vocacionales, ¿cierto? Charlas vocacionales para que ellos, antes de salir del cole y antes de ir a la universidad, ellos puedan entender cuál es su qué. ¿Cuál es su llamado en las cosas naturales? ¿Cuál es su inspiración? Por eso algunos dicen, es que mi vocación es ser médico. Es que mi vocación es ser ¿qué? Abogado. Mi vocación es ser ingeniero. Entonces esa es una vocación. Pablo le está diciendo, Pedro le está diciendo a la iglesia, vea, hagan firme, ¿qué cosa? Su vocación. Obviamente, como le está hablando a la iglesia, le está hablando de que la vocación es ¿qué? El haber atendido el ¿qué? El llamado a las cosas de Dios. Háganlo firme. Y no solamente les dice que hagan firme su vocación, sino que le dicen y elección. ¿Por qué les dice elección? Porque en las cosas de Dios todo es una decisión ¿qué? Personal, libre albedrío, ¿no? Las cosas de Dios no se le imponen a nadie. Entonces es una libre vocación y elección. Entonces le dicen, hagan firme eso, ¿no? Y después les dice, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosa? No caeréis jamás. Entonces cualquiera podría preguntar, ¿qué podría preguntar cualquiera? Dice ahí, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Uy, pastor, yo no quiero caer. Entonces necesito saber ¿qué? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas son? Entonces tiene que irse uno atrás, ¿no? A repasar un poquito atrás. Versículo 1 ya sabemos que va dirigida a la iglesia como tal. Versículo 2, 3 y 4, él dice, gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿no? Entonces hace mucho énfasis en el conocimiento del Señor. Ustedes ven, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrección que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ojo que vuelve la mención ahí, ¿no? Y entonces después en el versículo ya 5, en el 5, déjeme ver. Sí, en el 5. Entonces él comienza a decirnos cuáles son esas cosas, ¿no? Lo primero que nos dice en el versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo. ¿Qué es una diligencia, hermanos? Cuando uno le dice, póngale diligencia a eso, hermano. Póngale esfuerzo, póngale dedicación, póngale interés, póngale eficacia. Porque lo contrario de diligencia, ¿qué es? Negligencia. Sinónimo de pereza y todo eso. Entonces dice, pónganle diligencia a eso, ¿no? Añadan, dice, añadan a vuestra ¿qué? A vuestra fe. Entonces, ¿cuál es el punto de arranque de todo? La fe. Entonces, si no hay fe, hermanos, no hay nada, ¿no? Entonces, partamos del hecho de que todos tenemos ¿qué? Fe, ¿no? Ahí partamos, ese es como el cimiento, ¿no? Porque si no hay fe, no hay nada. O sea, si no hay fe, no podemos ¿qué? Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe viene por el oír, ¿no? Ahí empieza todo. Entonces dice, a esa fe que ustedes tienen, pero no la pueden dejar así porque si no, no van a poder sobrevivir. A esa fe, la que viene por el oír la palabra, esa fe que tienen ahí, tienen que agregarle ¿qué cosa? Agréguenle virtud. Dice, agréguenle virtud. La virtud, hermanos, son aquellas acciones que moralmente son consideradas como buenas o aceptables. La virtud es esa capacidad que uno tiene de hacer las cosas bien. Acuerda que alguna vez les he hablado que una cosa es que alguien toque el piano bien y otra cosa es que alguien sea un ¿qué? Un virtuoso del piano. Un virtuoso. Una persona virtuosa es una persona que hace las cosas ¿qué? Bien. Por eso es que dice que una mujer virtuosa difícilmente uno la encuentra. No quiere decir que no las haya, ¿no? Sí las hay, pero que es difícil encontrarla, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces hay que añadir ¿qué cosa? Virtud, aquellas cosas que son buenas. Básicamente, las cosas que usted haga, hágalas ¿con qué? Hágalas con virtud, hágalas bien. No las haga a la media, no haga cosas chambonas. Chambonas de aquí, ¿no? Sí, cosas así como
como ordinarias, ¿no? Sobresálgase en las cosas que hace, ¿no? Si usted va a tener un caminar cristiano, tenga un caminar cristiano, ¿qué? ¿Lleno de qué? De virtud, hágalo bien. Por eso no cabe en un caminar cristiano, hermanos, lo que Pablo decía ahorita. Él decía, es que, pastor, se me ha ido toda la vida cristiana, ¿qué cosa? Sabiendo que hay cosas que yo quiero hacer y que las voy a hacer y que debería hacerlas, pero que no las hago, que al final hago lo que no debería hacer y todo eso. ¿Por qué? Es que lo que mora en mí, pastor, es más fuerte. No. Sea una persona virtuosa, haga las cosas bien. Añada virtud. Amén, hermanos. Después dice, a la virtud, eso es como cuando uno está metiendo en una licuadora frutas, ¿no? Y uno dice, voy a hacer un salpicón. ¿Sí saben qué es un salpicón? No saben qué es un salpicón. Una ensaladita de frutas o algo así, ¿no? Entonces, uno primero echa la agüita y entonces, o la leche, ¿no? Pues si hay platica, póngale leche. Dice, empecemos ahí con la piña y entonces le echo la papaya. Entonces le voy echando cosas, ¿cierto que sí? Y entonces a medida que le voy echando cosas se convierte en lo que yo quiero que se convierta. Pero si yo le echo piña y después le echo más piña y después vuelvo y le echo más piña, eso no va a ser una ensaladita de frutas, al final va a ser ¿qué? Un jugo de piña, ¿cierto que sí? Entonces él dice, a la fe, añádanle ¿qué cosa? Virtud, la capacidad de hacer las cosas bien. Después, póngale ¿qué? Conocimiento. Pero no estamos hablando de cualquier conocimiento, estamos hablando de conocimiento de ¿qué cosas? De las cosas de Dios, porque estamos hablando de cosas espirituales. Cuando habla de que el que haga estas cosas no caerá jamás, estamos hablando de las cosas de Dios, no estamos hablando de las cosas naturales, ¿no? Entonces, póngale entonces a eso conocimiento, pero conocimiento de las cosas de Dios. Dice el libro de Oseas que el pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y no es que no lo haya, no es que no haya la posibilidad de conocer, claro que lo hay, porque la palabra está aquí, hermanos. Dios es un Dios que se quiere revelar a todos. Lo único que necesita es uno meterse aquí. Pastor, pero es que yo no sé leer. Ah, pero sí sabes escuchar. Ya la Biblia está audible. También, usted, que quiere. Amén, hermanos. Es que yo no sé orar. Conversa con Dios, habla con Él como hablas con cualquier persona. No hay excusas. Oh, tú eres inexcusable, dice la palabra. Entonces, añade conocimiento, ¿no? ¿Y qué es más importante que el conocimiento? O sea, el conocimiento es importante. Amén. Pero ¿qué es más importante que el conocimiento? Pero hay un paso antes de la sabiduría, ahorita. ¿Cuál? El entendimiento. Porque ¿de qué le sirve a uno conocer si no entiende? De nada, ¿cierto? Cuando usted conoce y entiende, entonces por medio de ese entendimiento usted dice, wow, yo ya tengo un panorama completo, entonces yo ya sé qué es lo que necesito para cada ocasión. Cuando usted aplica lo que necesita para cada ocasión, ¿cómo se llama eso? Sabiduría. Viene la diferencia, ¿no? Pero hay que añadir conocimiento, porque tampoco va a haber sabiduría si no hay entendimiento, pero tampoco hay entendimiento si no hay conocimiento. Lo que pasa es que la gente quiere ser sabia sin meterse aquí a tener conocimiento. Amén, hermanos. Por eso era que Pablo oraba por la iglesia y le decía, vea, yo no me canso de orar por ustedes, ¿para qué? Para que crezcan ¿en qué? En el conocimiento de las cosas de Dios, porque es la única manera, hermanos, no hay otra. Así como uno en lo natural, uno quiere trascender en lo que se mete a estudiar. O sea, si yo me meto a hacer una carrera de derecho, porque quiero ser un abogado, yo tengo que adquirir conocimiento en leyes, ¿cierto que sí? O sea, no hay otra. Entonces, si yo quiero trascender, mantenerme firme en las cosas de Dios, tengo que tener conocimiento de las cosas de Dios, entenderlas y poder actuar con sabiduría. Amén, hermanos. Y no cualquier conocimiento, por eso la palabra dice en el libro de Filipenses 4:8, ¿qué dice? Todo lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es digno de alabanza, si hay alguna virtud en eso pensemos. Esa es la información que nosotros tenemos que meter aquí a la cabeza. Después de que le hemos metido conocimiento, dice, agreguémosle, como diría la receta, ¿no? Agreguémosle unas pizcas de ¿qué? De dominio propio. ¡Wow! Dominio propio, ¿no? Esa templanza, esa capacidad que tenemos nosotros de controlar nuestros deseos, esas pasiones, dominar nuestro carácter, que a la larga, a ver si me han seguido, si yo domino, hermanos, esos deseos que están en mí, esas pasiones desenfrenadas, domino mi carácter, domino toda esa falta de humildad, todo el orgullo. Si yo domino eso, yo estaría dominando mi ¿qué? Pero yo dije una palabra ahora. ¿Cuál? Mi concupiscencia, porque la concupiscencia uno que es esa naturaleza caída, eso es lo que lo lleva a uno a eso, a esas pasiones desordenadas, ¿no? Dominio propio, hermanos, por eso decía 1 Pedro 11, dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan ¿contra qué? Contra el alma. ¿Qué es el alma? Pero si yo quisiera definir, si yo le diera a ustedes, para ustedes, ¿qué es el alma? ¿Ustedes qué dirían? Una respuesta corta. Lo que soy. ¿Qué somos nosotros? El alma. Ahí está todo. En el alma está lo que nosotros conocemos, nuestro conocimiento, nuestros sentimientos, nuestros temores, nuestros miedos. Todo está en el alma. Por eso es que ella es la que va a ser, ¿qué? Juzgada, ¿no? Ahí es donde está todo. Y entonces después dice, ¿ya le metiste dominio propio? Sí, ya. Bueno, entonces, ahora agrégale, ¿qué? Paciencia, dice ahí, agrégale paciencia. ¿La paciencia qué es? La paz con conocimiento. La paciencia es importante, hermanos. Hebreos 10:35 dice, hermanos, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos, ¿qué cosa? Las promesas. La paciencia es necesario. El que pierde la paciencia está perdido, hermano. Por ejemplo, yo los veo muy pacientes, esperando que yo termine, ¿no? No pierda la paciencia, va a tener su premio. No perdamos la paciencia, hermanos. Pero después dice, ya pastor, ya le agregué la paciencia, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué sigue? Dije, agréguele, ¿qué cosa? Piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es esa inclinación hacia las cosas de ¿qué? De Dios, ¿cierto que sí? Por eso es que a una persona que es de Dios, ¿cómo se le dice? Pío. Un pío. Y el que no es de Dios, impío. ¿Cierto que sí? ¿Qué es un pío? El que practica ¿qué cosa? La piedad, ¿no? Por eso era que Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, ejercítate ¿en qué? En la piedad, porque es necesaria la piedad, hermanos, es esa inclinación hacia las cosas de Dios. Por eso cuando una persona es buena con el prójimo, que agrada a Dios, eso, ¿cómo le dicen? Esa persona es ¿qué? Piadosa, ¿no? Es piadoso. Bueno, listo, ya le agregué piedad. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Dice, agréguele a la piedad afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? El amor entre quiénes? Entre los hermanos, ¿no? El afecto fraternal, el amor entre nosotros, hermanos, entre unos a otros, ese amor lleno de cariño, de contacto, el que nosotros que tenemos cuando nos congregamos en la iglesia, ¿no? Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor, ¿qué? Fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos con los otros, ¿no? Ahora, ¿por qué debemos tener amor fraternal? Porque Dios lo pide, ¿no? Dios nos manda a hacerlo, ¿no? Y al final, como al final de la receta, como cuando uno termina de hacer un postre y uno ya lo decora, entonces uno dice, le voy a poner de arriba, ¿qué cosa? La cereza, ¿no? La cereza. Entonces dice, al final, ¿qué le tenemos que agregar? Amor. Que es diferente al amor fraternal, ¿no? Amor, el vínculo perfecto, ¿no? O sea, en 1 Corintios 13 habla de lo que caracteriza el amor de Dios, ¿no? El amor todo lo puede, todo lo espera. Y además, dice Pablo también, que yo podría hacer todo, yo podría orar en lengua, yo podría repartir mi riqueza, yo podría vender todo y hacerlo a los pobres, yo podría hacer de todo. Pero si no tengo amor, ¿qué pasa? No tengo nada, ¿para qué hago eso? El amor es clave, es importante. Entonces, todas esas recetas que les di, a esas que se refería Pedro cuando les decía, vea, haciendo estas cosas, ¿qué cosa? No caeréis jamás. Entonces dice, ¿y haciendo eso no caigo? Claro, ¿con qué tiempo? Mientras haces todo eso, ¿con qué tiempo vas a caer? Hay que tener la mente, ¿qué cosa? Ocupada, hermanos, porque él mismo lo dice. En el versículo 11 dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice, porque de esta manera os será otorgada, ¿qué cosa? Amplia y generosa entrada en el reino de Dios, y eso nos va a permitir no estar, ¿qué cosa? Ociosos, dice por ahí, ¿no? Ociosos. Entonces, ahora usted dice, pastor, esas cosas yo ya las sabía. Ah, bueno, entonces, como ya las sabía o los acaba de enterar, entonces resellémoslo con esto que está escrito ahí en el versículo 12. Dice, por esto, le dice Pedro a la iglesia, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Entonces, por eso responde a lo que alguien ha dicho, pastor, eso se ya lo había dicho en otra prédica. Sí, pero y dice, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan. ¿Alguien las sabía? No. Más de uno, ¿cierto? Pero no importa, aunque ustedes las sepan, yo no dejaré de recordárselas. Y dice, y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, dice Pedro, pues tengo por justo, en tanto que esté en este cuerpo, ¿qué quiere decir? En tanto que esté, ¿qué? Vivo, en tanto que esté vivo, el despertarles a ustedes, ¿con qué? Con amonestación. Cuando dice despertarles, pues está hablando ahí en ponerlos en sobreaviso, ¿no?
Aunque aquí cabría también el despertarle, pero bueno, ese es otro tema. Despertarle con amonestación, dice él. Y en el versículo 16 dice, porque no hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no se trata aquí de venirles a hablarles a ustedes un chiste y que todos somos hijos de Dios y todos nos vamos a salvar y que Dios a todos nos ama. No se trata de eso, dice Pedro, y se los digo yo también a ustedes. No se trata, hermanos, de venir a presentarles al Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué cosa? Su majestad. Amén, hermanos. Bueno, vea, en línea todo esto que hemos hablado y lo que le dije ahorita, que le decía, ¿quién fue que le dio ese consejo? ¿Quién fue que le habló al pueblo diciéndole que acuérdense de no olvidarse de Dios? Moisés, ¿no? En el libro de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, cuidan de no olvidar de que les decía ahorita para que no se olviden del Señor. ¿Y por qué traigo a relucir eso, hermanos? Porque es preocupante ver gente que se dice que es cristiana, que fácilmente se olvidan de dónde el Señor los sacó. Fácilmente. O sea, y nosotros entendemos que no está en nosotros ser personas agradecidas, ¿no? La gratitud no hace parte del ser humano, pero qué importante sí es ser, ¿no? O sea, el anhelo del Señor es que seamos agradecidos, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de los 10 leprosos, no? Que el Señor sanó 10 leprosos y les dijo que fueran al sacerdote, y cuando ellos iban al sacerdote se curaron, ¿cierto que sí? Y de los 10 leprosos solo uno se devolvió ¿a qué? A darle gracias al Señor. ¿Y el Señor qué le dijo a ese leproso? Dijo, ¿y dónde están los otros? Entonces el Señor sí esperaba que se hubieran devuelto por lo menos a darle ¿qué cosa? Las gracias, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, es algo, el anhelo del Señor es eso. Y vea, esto de no olvidarnos de dónde el Señor nos ha sacado creo que es la manera más efectiva de que uno no caiga, ¿no? Cuando usted tenga presente de dónde el Señor lo ha sacado, de dónde usted ha salido, lo que usted ha trascendido, lo que usted ha avanzado, lo que usted ha mejorado, que la nueva criatura que hay en usted pueda mirar hacia atrás y decir, wow, cómo he mejorado, ¿no? Entonces, eso le va a servir muchísimo a ustedes, ¿no? Ya para terminar, no, esta vez sí voy a terminar. Y viendo todo lo que hemos hablado, hermanos, ahora yo por lo menos, no sé ustedes, pero yo entiendo, ahora sí entiendo más. Antes lo entendía, siempre lo he entendido, sin rajar, ¿no? Pero es algo fácil de entender, pero ahorita lo entiendo más. Estos dos consejos que Pablo daba, primero le dio a Timoteo un gran consejo, ¿no? ¿Cuál creen ustedes? Voy a darles oportunidad de que bate. Pablo le dio muchos consejos a Timoteo, amén. Pero en línea a lo que hemos estado hablando, ¿cuál creen ustedes que es el consejo, un tremendo consejo que Pablo le dio a Timoteo? Ya lo dijimos ahorita. Porque me viste ayer haciendo la prédica. ¿Ah? ¿Acuerdan? Cuando Pablo le dijo a Timoteo, ahora sí, le dice, Timoteo, ¿qué cosa? Cuídate de ti mismo. ¿Eh? Cuídate de ti mismo. ¿Por qué le dio ese consejo? Porque imagínate todo lo que hemos hablado, lo que mismo Pablo experimentaba, él decía, wow, hay tantas cosas peleando dentro de uno y hay tantas cosas en riesgo y tantas cosas en juego, tantas cosas, wow, y entonces él, que al final él supo qué hacer, porque acuérdate que él dijo, ¿quién me librará de este cuerpo? Y él dijo, gracias te doy por Jesucristo. ¿Acuérdate que él lo tenía claro? Pero como quería transmitirle eso a Timoteo, que es, hoy se los quiero transmitir a ustedes también, es, cuídate de ti mismo. Cuídate, porque ese es el enemigo más grande que hay. Cualquiera puede decir que el diablo, que yo no sé qué, que una cantidad de cosas. No, el enemigo más grande, ¿dónde está? En nosotros, aquí. Cuídate de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo. Persiste en ello, en la doctrina que recibas, pues haciendo esas cosas, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿no? Es ese consejo tremendo. Y el otro, que se lo dio también Pablo a la iglesia de Corintios, cuando él les dijo, por eso, vean, por todo lo que hemos hablado hoy, si alguno, ¿no? Si alguno piensa que está bien, mire que no caiga. Amén. Ahora entendemos esos consejos, por qué Pablo era tan enfático en darlos, ¿no? Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. En este día, Señor, gracias por esta linda oportunidad que hemos tenido, Señor, de hacer este recorrido que hicimos, Señor. Ya que estamos en un año que está terminando, ¿no? Y es tiempo de hacer balances.
Tiempo de saber cosas que deberíamos haber hecho y no hicimos, que podríamos haber hecho y tampoco las hicimos, y sin embargo hicimos otras que no estaban en el inventario, que no deberíamos haber hecho, pero hoy entendemos que hay algo dentro de nosotros peleando, Señor. Esa guerra espiritual, esa lucha interior que es una responsabilidad nuestra darle las armas a nuestra nueva criatura para que ella esté fortalecida, para que ella esté bien alimentada, para que ella se imponga y nuestras decisiones siempre estén alineadas a tu voluntad, Señor. Gracias por habernos permitido meditar en torno a esta palabra, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió que esa guerra que se da dentro de usted, pues siempre la ha perdido, ¿no? Siempre es la parte carnal la que gana y por eso siempre terminas haciendo cosas que sabes que no agradan a Dios. Y no solamente no agradan a Dios, sino que transgreden tu vida misma, la vida de los que tú dices que amas. Y haces todo lo posible por apartar de tu lado a la gente que tú dices o crees que amas, ¿no? Pero no más. Ya tú sabes cuál es el camino. Pablo lo dijo, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él supo la respuesta, decir, gracias a Dios por Jesucristo, por la obra que hizo, por el sacrificio, por haberme dado vida eterna, por haberme dado la oportunidad. Hoy mismo aplica para usted. ¿Quiere salir de ahí? ¿Quiere empezar a marcar desde hoy un antes y un después en su relación con el Señor? Trégale su vida a Él, arrepiéntase. Permite que su sangre le limpie. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro, Señor, de que esta es una guerra fuerte, es una guerra que se las trae. No podemos ignorar la maquinación y el poder del enemigo, Señor. Pero más grande eres tú, Señor, porque tú ya venciste. Hoy lo entendí, hoy lo reconozco. Y hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra. Porque quiero conocerte, Señor, quiero amarte, quiero servirte, quiero caminar contigo. Quiero tener tus pensamientos. Quiero, aunque estés puesto a la tentación, así como tú lo hiciste por medio de la palabra, salir avante, Señor, tener la espada siempre desenvainada. Quiero pelear la buena batalla, Señor. Hoy lo entendí. Gracias te doy por perdonarme, Señor. Y por permitirme, Señor, el poder dar testimonio a toda la gente que me ha conocido de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Gracias te doy en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero acuerde, no se quede ahí, porque si usted se queda ahí, hay un principio que manejamos en la iglesia que dice que el que piensa como antes, tarde o temprano, ¿qué cosa? Vivirá como antes. Entonces es cuestión de tiempo para que vuelvas otra vez, como dice aquel refrán, el perro vuelve ¿a dónde? Al vómito y la chancha al lodo, ¿no? Si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, estamos en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, nos reunimos aquí todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957 mi número. Pastor Eber Molina, si en algo le podemos apoyar. Y recuerde que hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 la FM en Radio Urbano, programa Sinceridad, 8 de la noche. Ahí estaremos con Milena. Usted se puede meter por urbano106.com, radio en vivo, chat, o si no, se mete por la radio normal, 105.9 la FM. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.